Una nueva sesión del curso de Ecología Microbiana. En la sesión anterior nos quedábamos analizando algunas de las funciones y básicamente del papel, ¿sí? Del papel ecológico de los microorganismos en referencia a la fertilidad o la capacidad productiva del suelo, sobre todo ligado a producciones agrícolas, ¿de acuerdo? Bien. En el último de los puntos nos referíamos particularmente a que los microorganismos pueden facilitar, a través de una relación simbiótica con las plantas, incrementar la capacidad de estas para adquirir nitrógeno o fósforo. Bien. En particular, este punto se refiere a las relaciones simbióticas de naturaleza micorrícica. ¿De acuerdo? Les comentaba en la sesión precedente que el tema de micorrizas lo veré en una sesión aparte y pretendo particularizar en dos grandes categorías de hongos micorrícicos, aquellos que englobamos dentro de los ectomicorrizos, ¿sí? Y otros de los endomicorrizas, ¿de acuerdo? Los más numerosos son las ectomicorrizas. En todo caso, vamos a ver algunas características interesantes en este sentido, y lo que me parece más interesante de detallar es que esta relación simbiótica deriva en el mantenimiento de una rizosfera razonablemente constante desde el punto de vista fúngico en el suelo y un incremento en los rendimientos del crecimiento vegetal asociados en esta relación simbiótica, ¿de acuerdo? Las plantas obtienen un mayor crecimiento, una mayor biomasa, porque son capaces de obtener mayor cantidad de agua y estos nutrientes del suelo, mientras que los hongos obtienen metabolitos secundarios y no solo eso, obtienen también información procedente de la planta en referencia a en qué época del año están, ¿de acuerdo? Las plantas tienen mecanismos para identificar la época del año más propicia para florecer y o fructificar, ¿de acuerdo? De la misma manera, el hongo también tiene que identificarlas, y en este sentido se aprovecha de los mecanismos de fotorrecepción vegetal para identificar en qué época del año está, ¿de acuerdo? Esto lo veremos un poco cuando abordemos el tema de las micorrizas y en general de la rizosfera, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, lógicamente, en este sentido también podemos hablar de que los microorganismos son importantes como agentes de bioremediación, ¿de acuerdo? Acuérdense que el término bioremediación está relacionado con la recuperación de determinadas hábitats o zonas geográficas a través de la actividad biológica de organismos que bien pueden utilizarse de forma autóctona o bien pueden utilizarse genes procedentes de otras especies e incorporarse a otro tipo de organismos, ya sean plantas o microorganismos, con el objetivo de destoxificar estas áreas, estos suelos, ¿sí? Podemos hablar de suelos contaminados con hidrocarburos, con metales pesados, con todo tipo de elementos que son susceptibles de contaminar el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, el metabolismo microbiano se utiliza en este sentido. Bien. Y finalmente, en el último punto, se indica que también los microorganismos pueden actuar como agentes de biocontrol para fitopatógenos. Bien, me gustaría también hacia el final del curso dedicar una sesión al tema de biocontrol, ¿de acuerdo? Es un tema muy amplio, es un tema en el que particularmente tengo cierta experiencia en el laboratorio y en investigación, y por lo tanto me gustaría darlo de forma pormenorizada. Simplemente les adelanto que el control biológico es una de las ramas del control integrado de plagas que permite atenuar el impacto de bien hongos, bien bacterias o bien insectos sobre los cultivos, ¿de acuerdo? Pero la atenuación de este impacto se realiza utilizando técnicas que limitan precisamente el daño ambiental, y por eso es un área de especial relevancia, yo creo, desde mi punto de vista, para los biólogos ambientales como ustedes, es de especial relevancia. Bien. Fíjense, en lo que queda de sesión voy a dar unas generalidades sobre las bacterias y los hongos
no para que nos centremos quizá en el detalle, ¿sí? Pero sí con algún elemento un poco conspicuo, un poco llamativo, de tal manera que les incite a ustedes a investigar, ¿de acuerdo? Bien. En otras sesiones precedentes he hablado del papel funcional de bacterias y hongos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a dar, les digo, unas pinceladas. En referencia a bacterias nos vamos a centrar en algunas especies muy características que lógicamente han sido protagonistas en temas de microbiología clínica, pero que bueno, sirve para que ustedes las puedan identificar como parte de microorganismos que impactan a la salud humana, y a partir de ahí ello pues les pueda incitar, les pueda inducir, ¿sí?, a poder profundizar en otras especies, en este caso que no tengan tanto que ver con la microbiología clínica, sí con la microbiología ambiental, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Fíjense, el primer elemento que quería dar a conocer tiene que ver con la diversidad bacteriana. Si bien les insistía en la sesión anterior que cuando se profundizó en la ecología microbiana y se determinó que la diversidad de microorganismos era inmensa, enorme, ingente, entonces ello derivó, con las últimas técnicas, a la búsqueda de marcadores moleculares, al análisis de secuencias de DNA, con el objetivo de generar un sistema de diversidad, ¿sí?, que fuera factible, ¿de acuerdo?, para poder identificar unas especies y distinguirlas con respecto a otras. Pero antes de este tipo de técnicas, pues la visualización al microscopio ofrecía una serie de morfología que era común en todo el mundo bacteriano, ¿de acuerdo?, que son exactamente el tipo de fotografías que tenemos ahora en pantalla. En este caso hablamos de diplococos, cuando tenemos estas morfologías esféricas que se agrupan, ¿sí?, pues en ejemplares de 2, ¿de acuerdo? Hablamos de estafilococos, cuando tenemos esta agrupación de cocos, pero en un número variable y en una morfología también variable, ¿de acuerdo? Hablamos de estreptococos, cuando esta agrupación de cocos genera una especie de collar de perlas, una cuenta de rosario, ¿sí? En este caso hablamos de estreptococos. Fíjense, otra forma muy característica de las bacterias es la forma bacilar, los bacilos, ¿de acuerdo?, que son como cilindros alargados. También tenemos los espirilos, que son de esta forma bacilar, pero que tienen esta curvatura característica, ¿sí? De ahí del espiral se denomina el nombre espirilos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos los actinomicetos, que bueno, es un grupo particular de organismos que durante muchos años han estado englobados dentro de los hongos. Bien. No tiene mayor importancia que ustedes conozcan la morfología de las bacterias, pero sí algo que me parece de especial relevancia es que entiendan que la morfología de las bacterias ha permanecido bajo esta configuración durante muchos cientos o miles de millones de años, ¿sí?, de historia evolutiva, ¿de acuerdo? Algo interesante, ¿sí?, que abordaré más adelante cuando enfoque el concepto del campo morfogenético, es que la morfología de los microorganismos, ¿sí?, ha llegado a un punto de optimización con respecto al sistema donde viven, ¿de acuerdo? Me explico. Que las bacterias tengan esta morfología es una consecuencia, ¿sí?, de que bajo estas condiciones de forma sus interacciones con el medio son óptimas, ¿de acuerdo? Son óptimas. Les voy a poner un ejemplo, aunque les insisto, luego profundizaré con el concepto de campo morfogenético. Si ustedes se fijan en un gato, ¿de acuerdo?, las interacciones que tiene un gato con las especies de su entorno están definidas en buena medida por sus medios de percepción a través de sus sentidos y por sus medios de locomoción. Tanto sus medios de percepción como sus medios de locomoción están a su vez condicionados por la morfología del organismo, ¿de acuerdo? Cómo se desplaza, si puede subir a los árboles, si no puede subir,
es la razón por la que puede capturar pájaros, por la que puede capturar ratones, por la que puede huir de otro tipo de mamíferos, ¿de acuerdo? La forma del gato determina el perfil de interacción con otra serie de especies en ese contexto ecosistémico. De la misma manera que el gato tiene una morfología particular y que ha llegado a ella tras un proceso de optimización evolutiva, las bacterias también lo tienen, pero que hay una particularidad, y es que la morfología bacteriana está agrupada en estas categorías, ¿de acuerdo? Esta morfología ha sido optimizado a lo largo de la historia evolutiva y por lo tanto es un detalle interesante, ¿sí? Cuando la mayoría de las bacterias comparten forma y tamaño, hay que fijarse en que ese tipo de características han sido optimizadas. ¿Por qué? Porque están extendidas en todo el árbol de la vida procariota, ¿de acuerdo? Bien, les insisto que en este concepto profundizaré en un vídeo posterior cuando hablaré del campo morfogenético, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí me gustaría abordar ahora un poco de forma muy genérica también son los tipos de metabolismos de microorganismos, ¿sí? Bacterianos, ¿de acuerdo? Lo veremos ahora en un momento. Bien. Fíjense, en la siguiente diapositiva les pongo en pantalla unas bacterias en particular que tienen actividad fotosintética, ¿de acuerdo? Acuérdense que la fotosíntesis es aquel término para referirnos a aquellos procesos metabólicos en el cual los organismos son capaces de captar energía procedente del sol, de la radiación luminosa, y con esa energía, ¿sí?, poder transformarla en energía química para así alimentar su red metabólica, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, las bacterias que les indico son las cianobacterias, ¿sí? Las cianobacterias son bacterias que son fotosintéticas oxigénicas, ¿de acuerdo? Es decir, utilizan la luz para captar energía y utilizan el CO2 atmosférico para generar biomasa, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que podemos concluir a partir de el análisis del metabolismo de las cianobacterias. Son fotoautotróficas, ¿sí? De hecho, aquí tengo algunos ejemplos de otro tipo de bacterias que en este caso no son autotróficas, son heterotróficas. Y los ejemplos que les pongo pues son característicos o exponentes de la microbiología clínica, ¿sí? Por ejemplo, pues Salmonella typhrinum, que es un patógeno característico que está asociado a la generación de cuadros clínicos relacionados con el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Es el agente etiológico de las gastroenteritis en muchas ocasiones. O podemos también tener esta bacteria Yersinia, ¿sí? Yersinia es una bacteria también que ha marcado la historia de la humanidad. En este caso podemos hacer referencia a Yersinia pestis, que es el agente etiológico de la peste bubónica o peste negra, que causó gran mortandad en la Europa del siglo XIV, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de esta bacteria, que es muy interesante, que es del género Mycobacterium, ¿sí? De los más relevantes, de las especies más relevantes, es el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, ¿sí? Que es el causante o el agente etiológico de la enfermedad pulmonar denominada tuberculosis, ¿sí? También muy presente en la historia del ser humano, ¿sí? Hay grandes libros que hablan de pues, todos estos centros que se dedicaban a recuperar personas de la tuberculosis, ¿no? Entonces, y ahora se sabe, bueno, es una cosa aparte, que este microorganismo ha desarrollado gran cantidad de mecanismos de resistencia a antibióticos, que también pormenorizaré en el tema de antibióticos en otro vídeo. Y finalmente, pues este organismo que ustedes seguramente conocen, Escherichia coli, que es un organismo que actúa como comensal en el interior de los microbiomas de los tubos digestivos asociados a mamíferos, ¿de acuerdo? Son un abanico de bacterias, todas ellas heterotróficas, en algunos casos causan cuadros clínicos patogénicos, en otras pues forman parte del microbioma, pero que considero que son exponentes que ustedes deben conocer, por lo menos para
penetrar, aunque sea superficialmente, en el mundo de la microbiología, inicialmente clínica, pero que a ellos les va a permitir transitir a la microbiología ambiental, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, en la siguiente tabla hay un resumen de los tipos de metabolismo que sí es necesario que estos sí conozcan en detalle, ¿no? Por ejemplo, les insisto, tenemos los fotótrofos y en este caso tenemos fotolitótrofos, ¿de acuerdo? También se llaman fotoautótrofos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en este caso tenemos la fuente de energía es la luz y la fuente de carbono es el CO2, ¿sí? El prefijo lito significa piedra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una distinción en algún tipo de bacteria rara, pero me gustaría que la parte de fotótrofos lo consideran como la fotoautotrofía, ¿sí? La fotoautotrofía, que se refiere básicamente a bacterias con actividad fotosintética, que se subdividen en dos grupos, la fotosíntesis o fotosintéticos oxigénicos y anoxigénicos, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos los quimioautotróficos, que en este caso obtienen la energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, ¿sí? Compuestos inorgánicos, puede ser del azufre, puede ser de otro tipo de compuestos. Y el carbono, para incorporar su biomasa, también proviene del CO2, ¿sí? ¿Qué otro tipo de metabolismo deben reconocer? Los fotoheterótrofos, ¿sí? También se llama fotoorganotrófos. Esto es un tipo particular de metabolismo. Fíjense, en este caso, la fuente de energía es la luz, pero la fuente de carbono se comparte, ¿sí? Puede ser el CO2, pero también compuestos orgánicos sencillos, ¿de acuerdo? No se restringe únicamente al CO2 mineralizado, ¿sí? Procedente de la atmósfera, ¿de acuerdo? También utilizan este metabolismo dual con compuestos orgánicos sencillos. Y el último gran grupo de organismos que confluyen en esta categoría metabólica son los heterótrofos, también se llama quimiorganotrófos, que es básicamente el grupo de microorganismos que veíamos antes, ¿no? Los exponentes que veíamos antes. En este caso utilizan como fuente de energía materia orgánica preformada y de la misma manera como fuente de carbono también materia orgánica preformada, ¿sí? Estos son el conjunto de metabolismos que podemos encontrar. Luego hay otras distinciones que veremos, ¿no? Dentro de las bacterias, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos otra bacteria interesante, que también es heterótrofa. Interesante es el Streptococcus pirógenes, ¿no? El Streptococcus pirógenes, acuérdense, el Streptococcus tiene esta organización de coco, ¿sí? De coco, pero que se organiza como un collar de perlas. De lo más característico, les insisto, es el Streptococcus pirógenes, que bueno, hay algunas patologías que son un poco desagradables de observar, pero que bueno, nos hace pues que sean de especial relevancia, ¿no? Citadas en la bibliografía médica. Aquí en este caso, pues bueno, se alimentan de tejido vivo, ¿sí? De carne. Bien. Otro grupo interesante, que también son bacterias heterótrofas, son patogénicas, pero en este caso, además de ser patogénicas, estas son anaerobias estrictas, ¿sí? Es decir, no son capaces de vivir en presencia de oxígeno. Esto es un grupo interesante, de los más relevantes, el género Clostridium, ¿sí? El género Clostridium, y tenemos pues 3 especies que también son muy comunes en la bibliografía médica y ya también en la micología microbiana, ¿no? De los más característicos, el Clostridium tetani, causante o agente etiológico de la enfermedad de tétanos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué detalle podemos dar del Clostridium tetani? Simplemente me gustaría que retuvieran que el Clostridium tetani produce una toxina que se denomina toxina tetánica, ¿sí? La toxina tetánica tiene un efecto en los procesos de fisiología sináptica, ¿de acuerdo? Lo que hace es propicia un estado de excitación continua de las fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos están en tensión, como pueden ver en este lienzo medieval, ¿de acuerdo? Donde todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Están en tensión, ¿sí? Aquí tiene una persona afectada por la enfermedad, ¿sí?
De hecho, esta enfermedad en la Edad Media se conocía como la muerte sonriente, y la razón era, ¿sí?, todos los músculos de la cara permanecen también en contracción. Es una enfermedad horrible. Lógicamente, la muerte deviene por parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Cuando no puede haber relajación de la cavidad torácica para posteriormente volver a captar aire, eso deriva en una insuficiencia respiratoria que finalmente pues desemboca en una pérdida de función pulmonar y por consiguiente de la muerte. ¿De acuerdo? Bien. La contraparte en este sentido es el Clostridium botulinum, que es también otra bacteria del género Clostridium, también anaeróbica, pero que en este caso, en vez de producir la toxina tetánica, produce la toxina botulínica, ¿de acuerdo? Seguramente que han oído hablar de ella cuando pues recuerden el nombre de Botox, ¿de acuerdo? Lo que hace la toxina botulínica es exactamente el efecto fisiológico contrario a la toxina tetánica. Lo que hace es propiciar un estado de relajación muscular constante, ¿sí? Y por lo tanto, de la misma manera, la muerte te viene por parada cardiorrespiratoria. Hay una imposibilidad para la contracción muscular y eso genera, lógicamente, una falla sistémica a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, y finalmente las personas mueren, ¿sí? Son bacterias pues peligrosas, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo. El otro exponente del género Clostridium es el Clostridium perfringens, ¿de acuerdo? Que, pues, como ustedes pueden ver, tiene fuertes afectaciones a la mucosa ocular. Una de las maneras como puede identificar la presencia de Clostridium perfringens, a veces se ven las latas de conserva, ¿sí? Las latas de conserva a veces están hinchadas, ¿sí? Este hinchamiento, aunque ya hace muchos años que yo no veo ninguna, ¿sí?, se produce como consecuencia de la contaminación del alimento que está contenido internamente y que está aislado del oxígeno. Esto propicia el crecimiento de bacterias anaeróbicas y el hinchamiento es la consecuencia de la producción de gas, consecuencia de la actividad del metabolismo bacteriano. Si ven una lata hinchada, no la consuman porque lógicamente estará contaminada por microorganismos con actividad anaeróbica, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a dejar aquí este vídeo, ¿sí? Y en el próximo vídeo daremos algunos detalles sobre el mundo de los hongos.